¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Cita Con, y como todos los martes, lo repetimos siempre, la cita es con la Fundación Forjando Futuros, una fundación que se ocupa de acompañamiento a las víctimas del conflicto armado en nuestro país, acompañamiento en temas de reclamación de tierras, de reparación de víctimas. A eso se dedica Forjando Futuros y siempre está con nosotros, habitualmente, el director de la Fundación, Gerardo Vega, a quien le agradecemos por su presencia nuevamente hoy y le damos la bienvenida, Gerardo. Germán, muchas gracias a los televidentes. Esta noche nos encontramos con dos invitados, el doctor Jorge Mejía, el doctor Jaime Carrión, ambos expertos en temas de paz, en temas de administración pública, exsecretario de Gobierno, exsecretario en Derechos Humanos, también encargado de la Secretaría de Gobierno del municipio de Medellín. Y nuestro tema en la Fundación es con respeto a la vida de los líderes sociales, reparación a víctimas, justicia transicional, y hoy hay dos temas fundamentales. Entonces, para iniciar, antes de que cada uno haga el saludo de la noche, el tema Santrich, por lo que incide sobre el proceso de paz, y el tema de los miembros de las fuerzas militares comprometidos en hechos de corrupción y en hechos delictivos. Jaime, bienvenido al programa. Muchas gracias, Germán. Un saludo para usted, también para Gerardo y para el doctor Jorge Mejía y para toda la audiencia. Jorge Mejía, gracias por acompañarnos. No, las gracias son de mi parte hacia ustedes, Germán, Gerardo y todo el equipo de Cosmovisión. Igualmente un saludo muy cordial para mi amigo Jaime. Bueno, si los dos temas son hablar de lo que pasó con Jesús Santrich, la no comparecencia ante la Corte Suprema de Justicia y después la orden de captura que emitió la misma Corte Suprema de Justicia, no para meterlo en la cárcel, sino para que vaya y rinda indagatoria, que esa es la diligencia que tiene pendiente. Y también hay que hablar de los casos de corrupción que fueron revelados por la revista Semana el fin de semana pasado, que involucra a altos mandos militares, inclusive a alguien que pasó por la 4ª Brigada del Ejército aquí con sede en Medellín. Temas de salvoconductos, de dineros para viajes personales y también lo que está pasando con lo que están haciendo de la contrainteligencia para descubrir quién fue el que, con todas las cosas que estaban pasando allá adentro, la contrainteligencia debería usarse para otra cosa, no para encontrar los soplones, que son las fuentes de los medios de comunicación como el New York Times y la revista Semana. ¿Por dónde quiere que empecemos, Gerardo? ¿Santrich o militares? Bueno, pues si abordamos el tema de Santrich de una vez, ¿cómo afecta eso el proceso de paz y qué repercusiones, en su opinión, tienen sobre el punto principal del acuerdo, que son las víctimas? Doctor Jorge Mejía. Sí, Gerardo, yo creo que lo de Santrich es más mediático que de fondo. Santrich es un personaje que en las FARC no tuvo un protagonismo militar significativo. Parece que estaba dedicado a labores de capacitación y de educación de la militancia de la guerrillerada. Fue destacado, sí, en las negociaciones con el gobierno nacional en La Habana, pero no era un dirigente connotado. Desafortunadamente, el cinismo de Santrich con el famoso y perverso quizás al referirse a las posibilidades de que las víctimas accedieran a reparación por parte de las FARC, marcó esta persona y con él marcó también el proceso de paz. Pero yo aspiro a que rápidamente doblemos esa página, nos demos cuenta de que hay que desantricizar el proceso. Y seguir adelante. El proceso de reincorporación de la gran mayoría de los miembros de las FARC sigue adelante. El gobierno nacional ha manifestado su disposición para darle curso a los acuerdos y a los compromisos contraídos y por lo tanto creo que tenemos que salir de esta coyuntura lo más pronto posible. Importante ese tema, Gerardo, porque mientras algunas personas ven, y usted también lo decía, se afecta la credibilidad del proceso y se afecta el proceso mismo, algunas personas coinciden con lo que dice Jorge Mejía, es que Santrich no es el proceso, es uno más de los que se desmovilizó y quedó mal. Y ya va Aymar Márquez, el Paisa y Romaña y otros tantos. Pero yo quiero insistirles no a ustedes sino a Jaime, si se está de acuerdo con lo que él dice, porque es que el señor Santrich, con su quizá, ofendió a todo el mundo, inclusive a los que creen en el proceso de paz. Pero después pidió 1000 veces perdón y se comprometió a comparecer las veces que fuera necesario ante la justicia. Y hoy vemos y sentimos muchos, Gerardo,
que el señor le mintió al país, le mintió a su gente, que son las FARC, y le mintió a las víctimas y le mintió al proceso y a la comunidad internacional. Es decir, por más que no se hable de Santrich como el proceso en tal, mina la credibilidad del proceso, Jaime. Sí, yo creo que es así. Me parece que Santrich es un personaje que durante la negociación fue muy importante y creo que logró perfilarse en la opinión pública como un centro, un blanco, para el discurso que estaba en contra del proceso de paz, en contra incluso no solo del acuerdo, sino de la implementación, y fue utilizado y todavía, y seguramente va a seguir siendo utilizado en el futuro, para precisamente minar la confianza de la ciudadanía en el proceso de paz. A mi juicio, retirar a Santrich de la agenda hoy del proceso de paz va a ser muy complicado. Es un reto muy fuerte que tiene las FARC como partido político y me parece que el Estado también tiene un reto y es precisamente conducirlo, ¿cierto? Tener la oportunidad de llevarlo ante los jueces, ante la Corte Suprema de Justicia, que es hoy su juez natural, para que responda por esos hechos. Si el Estado colombiano no se encuentra en capacidad de realizar eso, y si desafortunadamente la incidencia que pueda tener su partido político en la decisión tampoco lo consigue, pues yo creo que se va a minar aún más la confianza de la ciudadanía en el proceso de paz. La agenda, sin duda, para quienes defendemos este proceso y vemos con esperanza, como lo ha dicho Jorge Mejía, la posibilidad de la reintegración de muchos excombatientes de las FARC, es sacar a Santrich del tema del proceso de paz y comenzar a hablar de todo lo otro que está sucediendo alrededor del proceso, desafortunadamente muchos aspectos malos, negativos, y también muchos aspectos positivos. Yo quería, antes de un corte, Germán, si es posible, ¿cuál es la responsabilidad de la Fiscalía? Hoy todo el mundo ha dicho es la JEP, pero ¿cuál es la responsabilidad de la Fiscalía, Néstor Humberto Martínez, en ese proceso con lo que pasó con Santrich? Mucha responsabilidad tiene la Fiscalía porque recordemos que la decisión de liberar a Santrich y de no extraditarlo por parte de la JEP fue a partir de los argumentos, evidencias que tenía a su disposición, que no fueron nutridos en su oportunidad ni por el gobierno norteamericano ni por la Fiscalía. Después de que la JEP tomó la decisión, milagrosamente aparecieron las evidencias que tenía guardada la Fiscalía, el famoso ¿por qué no antes? video. Por eso, entonces, parece que había una actitud perversa por parte de esta entidad de tratar de enlodar y echarle todo el agua sucia a la JEP, escondiéndole las pruebas que en su momento nos hubieran permitido salir de esta situación, no estar en este pantanero que tenemos actualmente en nuestro ¿Sí hubo un país. entrampamiento, Jaime? ¿Sí hubo un entrampamiento a Sí, Santrich? yo creo que, y no solo a Santrich, también a la JEP, porque de lo que estaba abusando la Fiscalía General de la Nación y especialmente su titular de la época, era precisamente de todo lo que se venía cocinando en la opinión pública contra la JEP, ¿cierto? Y no entregar esa información, no entregar esas pruebas, no suministrar y colaborar de la manera más propositiva posible, pues condujo, por supuesto, a la JEP a equivocaciones, ¿cierto? Aunque si uno hace una revisión de cómo ha procedido la JEP ha llevado un debido proceso, ¿cierto? Es el proceso que le correspondía llevar. De hecho, yo en principio afirmé en algún medio de comunicación que la Fiscalía cometió una captura ilegal frente a Santrich, ¿cierto? La Fiscalía no era quien debería haber procedido a capturar a Santrich porque el juez natural de Santrich era la Jurisdicción Especial de Paz, ¿cierto? Era la JEP y eran ellos quienes deberían, en primer lugar, tener algún tipo de respuesta frente a ese suceso. Vamos a hacer una pequeña pausa rápidamente y ya volveremos para seguir hablando ya no de Santrich, sino del caso de corrupción en altos mandos militares que también es preocupante, que nos preocupa a todos. Ya volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Cita Con y hoy estamos en la Cita Con Forjando Futuros hablando de dos temas.
el tema de Santrich, todo lo que ha ocurrido en las últimas horas y lo que vendrá posteriormente a esto de la orden de captura y lo que puede pasar con el ex jefe guerrillero. Y también vamos a hablar sobre los casos de corrupción denunciados por la revista Semana en el Ejército. Pero para concluir el tema de Santrich, nos decía el doctor Jorge Mejía durante la pausa que hay que resaltar, en medio de lo malo que ha pasado con lo de Santrich, lo que han hecho, digamos que la cúpula de hoy, el hoy partido FARC, y es que no se ha solidarizado con el señor Santrich y ha criticado duramente esa actitud de este ex jefe guerrillero. Sí, por eso, Germán, es pertinente el no considerar que con lo de Santrich el proceso de paz entra en crisis, porque no es cierto. Micho, yo creo que lo de Santrich, al contrario, ha permitido demostrar el compromiso y la decisión de las FARC de darle continuidad al ejercicio de construir la paz en nuestro país. No ha habido solidaridad de cuerpo por parte de las FARC con Santrich. Santrich es un elemento más desafortunado, etcétera, pero no pueden lodar ni empañar la voluntad que las FARC ha demostrado de asumir los compromisos contraídos con el gobierno nacional. Cambiemos de tema, Gerardo. Preocupa lo que se denunció este fin de semana y según la Fiscalía todas las investigaciones muy adelantadas que hay sobre casos de corrupción. Hablaban en estas investigaciones digamos que de tres cosas. Algunos militares utilizando recursos del ejército, de las brigadas y divisiones para viajes personales con la familia al exterior, otros facilitando la entrega de salvoconductos a través del recibo de dineros para otorgar estos salvoconductos, y también lo que estaba pasando con las investigaciones que estaba haciendo la contrainteligencia del ejército para saber quiénes eran los que estaban entregando esa información a los medios de comunicación, ¿sí? Para buscar los culpables de haber soplado lo que estaba pasando allí. Gerardo. Yo lo que quiero señalar es que esto nace aproximadamente hace mes y medio con el New York Times, con la publicación que hace el periódico norteamericano. Y este fin de semana se evidencia las imágenes de los formularios donde los comandantes de brigada están dispuestos a doblar las metas de muertos, de personas dadas de baja. Nace allí este problema. Viene la renuncia de un periodista importante de una revista Semana y posteriormente viene el reto de Semana de publicar lo que tenía. Lo que no había podido, lo que no había querido. No había querido publicar. Son dos cosas que involucran a tres generales del ejército colombiano. ¿Cómo afecta esto, todo el proceso de paz también? La credibilidad institucional, desazón institucional. Son los más altos miembros de las fuerzas militares. Desde el comandante general, el general Nicasio Martínez, que está en duda hoy porque fue inspector también de las fuerzas militares y ha debido conocer de esas investigaciones. Opinión sobre esto, Jaime Carrión. Hay un deterioro muy significativo en la confianza que tienen los ciudadanos en la fuerza pública. La revista Semana ha puesto en evidencia unos hechos que ya Germán ha mencionado, pero no hay que olvidar que a diario estamos encontrando en las redes sociales abusos de autoridad por parte de la fuerza pública, en especial de la Policía Nacional. No hay que olvidar que el Ejército también había sido señalado, de ejecuciones extrajudiciales, de falsos positivos. No hay que olvidar que algunos integrantes de la fuerza pública han sido señalados de colaborar con estructuras criminales en Colombia. Entonces yo creo que el país está en mora de hacer dentro de la fuerza pública una revisión sobre los comportamientos irregulares que allí se están presentando. A mí me deja muy preocupado saber que en Medellín los integrantes de la oficina de Envigado estén utilizando armas amparadas para protagonizar la violencia armada en el territorio. Uno tendría que preguntarle a un alcalde como el de Medellín, a Federico Gutiérrez, que ha sido de pronto tan diligente al momento de perseguir a los ladrones en la ciudad, si ya se ha preocupado por esclarecer cuántos homicidios en Medellín han ocurrido con balas amparadas, ¿cierto? Con armas amparadas por parte de la Cuarta Brigada, a sabiendas de que dentro de la Cuarta Brigada se le están entregando armas a quienes integran la cúpula de la oficina de Envigado, ¿cierto? Esa es una pregunta que creo que a los ciudadanos nos corresponde formularle al alcalde y que me parece que es muy importante que el alcalde en su momento entre a responderla. Bueno, y Jorge, pues este general Jorge Horacio Romero, del que está hablando Jaime, que estaba aquí en la Cuarta Brigada, fue llamado a calificar servicios.
Hoy, es el único. El único hoy avisado por el ministro, hoy que lo llaman, lo sacan del ejército, este que estaba en la 4ª Brigada. Pero los otros dos, que es el segundo del ejército, ese fue trasladado y al otro le dieron Fajardo y Quirós. vacaciones, Fajardo y Quirós. Y Quirós. Uno a vacaciones, el otro traslado y al otro le dieron de baja, lo llamaban a calificar servicios. ¿Qué hacer? La respuesta del Gobierno Nacional a las denuncias de la revista Semana, que no son nuevas, recordemos que Alonso Salazar, desde cuando era alcalde de Medellín, denunció abiertamente y claramente el mercado ilegal que había alrededor de los salvoconductos en la 4ª Brigada. Lo que decía Jaime no es nuevo, pues lo que decía Jaime es simplemente la constatación de algo que ha sido vox populi en Medellín. Y hasta que no el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas no den cuenta de esa podridumbre que se ha incubado en el manejo de los salvoconductos y en el manejo de las libretas militares, no vamos a quedar tranquilos los ciudadanos respecto a la transparencia al interior de estas entidades, de estas organizaciones. Hasta ahora la respuesta del Gobierno Nacional ha sido precaria, ha sido una respuesta tibia. No ha mostrado contundencia y voluntad decidida de responder abiertamente ante la sociedad colombiana por la gravedad de las denuncias hechas por la revista Semana y los efectos colaterales de esas denuncias nos van a llevar a profundizar en los manejos que tocan con la cotidianidad de las personas, como por ejemplo el tema de las libretas militares. Muy bien, vamos a hacer rápidamente una nueva pausa y regresaremos para finalizar este tema con nuestros invitados esta noche aquí en Citacol. Gracias por continuar con nosotros. Últimos minutos de nuestro programa para redondear el tema de la corrupción en el ejército. Lo decía Jorge Mejía. Gracias a investigaciones de la revista Semana. Lo había dicho el alcalde Alonso Salazar hace mucho tiempo y no pasa nada. Tienen que venir los medios de comunicación, como ya es costumbre en este país, a destapar los escándalos para poder que se tomen medidas y se remuevan cúpulas militares y todas estas cosas. Y grave, lo que la 4ª Brigada anunció hoy es que van a comenzar a revisar 4 años atrás entrega de salvoconductos para saber qué es lo que estaba pasando y se encontraron con que muchos de los cabecillas de organizaciones delincuenciales capturados tenían armas amparadas. Grave, la situación muy grave, delicada. ¿Qué podemos decir, señores, para concluir sobre este escándalo de corrupción en el ejército? A mi juicio corresponde a la ciudadanía apersonarse de esta situación. Yo creo que como ciudadanos tenemos que exigir de las autoridades, especialmente de las autoridades de justicia y del Ministerio Público, una pronta acción. Es necesario realizar una revisión de la fuerza pública y evitar que este tipo de cosas sigan sucediendo, pero se requiere mayor contundencia. Yo diría que especialmente el Ministerio Público. Yo siento que la Procuraduría General de la Nación alrededor de estos asuntos ha sido bastante laxa y eso no ha permitido tampoco tener medidas correctivas con la fuerza pública. Rendición de cuentas públicas por parte del Ejército a la ciudadanía, la 4ª Brigada en Medellín, por ejemplo. El Ejército tiene que hacer rendición de cuentas públicas. Es que todas las expresiones del Estado en Colombia y más del Ejecutivo deben hacer rendición de cuentas públicas. Pero yo creo sin duda que ante estos hechos la Procuraduría General de la Nación tiene que hacer una revisión, tiene que actuar con su competencia para revisar qué es lo que está ocurriendo. Y no son solo problemas de corrupción. Realmente lo que la revista Semana está señalando es que puede existir una orquesta criminal al interior del ejército para hacer mucho tipo de acciones como se ha convertido de alguna forma sistemática en el tema de las ejecuciones extrajudiciales. Jorge. Sí, yo diría que el tema de la transparencia es una necesidad apremiante en nuestro país, particularmente con relación
a sus Fuerzas Armadas, la necesidad de hacer más visibles procesos al interior de las mismas que de una u otra manera afectan a la ciudadanía. Ya hablamos del tema de cómo se dan los permisos para el porte de armas en la ciudad, alrededor de lo cual hay un barril sin fondo. El tema de la libreta de militares, que continuamente uno conoce casos de personas jóvenes que ven dilatada la solución de este problema para poder acceder a un empleo o para cumplir con otro requisito en la academia o de tipo laboral. Y el tema de las circulares que proliferan al interior de la fuerza pública, que no son de dominio público, pero que posibilitaron la tragedia de los falsos positivos. ¿Las directrices, dice usted? Las directrices que se manejan, digámoslo así, secretamente, pero que deberán ser publicitadas en aras de evitar las extralimitaciones o los desafueros que conocimos en nuestro país. Yo quería preguntarles, ¿el Consejo de Medellín o la Asamblea Departamental alguna vez ha llamado a hacer un debate público con la Cuarta Brigada sobre este tema? ¿Que se conozca? ¿Que se hable del tema? Que yo recuerde, no. De pronto, hace algunos años, 15 años, etcétera, hubo algún debate en el Consejo sobre el porte de armas, a partir de la preocupación que existía en la ciudad sobre la proliferación de la modalidad del asesinato por armas de fuego, y que hubo una investigación que dio cuenta de que un alto porcentaje de esas armas de fuego estaban amparadas por la Cuarta Brigada, y no solamente por la Cuarta Brigada, sino también que eran producidas por Indumil. Entonces, incluso creo, si no estoy mal, la famosa bomba que se puso en el Parque Lleras, bomba y los elementos explosivos, se dijo en su oportunidad, salieron de la Cuarta Brigada por alguna forma. Claro. Jaime, finalmente para concluir el programa ya, usted decía, me quedó sonando eso que usted decía, es que se conocen unos casos, pero parece que el asunto es más grande dentro del ejército. Estamos ante un problema inmenso, gravísimo. ¿Lo descubriremos? ¿Se saneará el ejército? Yo creo que mientras no exijamos como ciudadanos de las autoridades competentes ese esclarecimiento, va a ser muy complejo. A mí me deja muy preocupado, por ejemplo, que en el informe de semana se mencione que el ejército le presta favores y servicios al Ministerio Público ¿A quien lo en investiga? materia de transporte, a quien debe investigarlo. ¿A un procurador? A un procurador, y que ese tipo de favores pueda estar ocurriendo permanentemente es indebido. Pero es que a quien le prestan el helicóptero era el que lo estaba investigando a un general por falsos positivos. Le prestan a un procurador, no cualquier favor, porque uno diría que se apoyen las instituciones, vaya y venga. Pero si es al procurador que me está investigando, para una vacación me presta un helicóptero y a la vez yo soy el que lo estoy investigando por un falso positivo. Entonces, creo yo que la ciudadanía debe tomar allí cartas en el asunto. Somos una ciudadanía bastante pasiva, bastante conformista, y en el tema de la fuerza pública hay necesariamente una enfermedad, porque son detonantes por muchos lados, ¿cierto? Yo creo, por ejemplo, que en Medellín estamos en mora de hacer un debate con el ESMAD. El Escuadrón Móvil Antidisturbios ha tenido una serie de malos procedimientos en la ciudad muy sistemáticos, y aquí nunca se ha hecho un debate sobre ese tema, y ese es un tema que tendríamos como ciudadanos que exigir. Seguramente hablaremos de ese tema en otra oportunidad con nuestros invitados, porque se nos acaba el tiempo. Jorge Mejía, muchas gracias. No, a ustedes, Germán, Gerardo, muchas gracias a todos los televidentes de Conmovisión, y me alegra mucho ver también a Jaime Carrión acá en este escenario. Muchas gracias, Jaime. Gracias por acompañarnos. Germán, muchas gracias. Gracias a la Fundación Forjando Futuros por la invitación, y por supuesto me alegra también mucho ver a Jorge Mejía, con quien tuve mucho tiempo de trabajo, por cierto, muy grato y muy satisfactorio. A nuestros televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, todos los martes a las 7 en punto de la noche en esta cita con Gerardo. Nos vemos en 8 días. Gracias a usted, Germán, muy amables. Hasta una próxima oportunidad.